¿Has escuchado de las profecías de la Biblia? ¿Has escuchado de las profecías de eventos? ¿Has escuchado del libro de Daniel? Te quiero invitar a que nos acompañes al fascinante estudio libro de Daniel y sus profecías. Las 2300 tardes y mañanas es la profecía de evento más importante que hay en la Biblia, porque marca el inicio del juicio investigador. Inicia el juicio para todos aquellos que acepten a Cristo en su corazón. ¿Y dónde está esto? Se encuentra en Daniel 8:14 y dice: y él les dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta profecía nos lleva a un magno evento, pero tenemos que entender desde dónde comienza. Daniel 8:14 nos da el inicio, pero Daniel 9 nos da la explicación. Daniel 9 habla de la oración que hizo Daniel y que el ángel Gabriel le contesta. Y vemos que en el versículo 24 comienza la descripción de la profecía. 70 semanas están determinadas o cortadas sobre tu pueblo. 70 semanas las cuales su cumplimiento se dan en el año 34 con la muerte de Esteban. 7 semanas para la reconstrucción del muro de Jerusalén del año 457. 62 semanas que su cumplimiento se dan en el año 27 cuando Jesús es bautizado. La semana restante, 31 después de Cristo, muere, y en el año 34 Esteban muere y se da el cumplimiento de la primera parte de las 70 semanas. Pero ahora, para llegar a 1844 nos hace falta un lapso de tiempo que es importante ver. Desde que muere Esteban hasta 1844 pasan 1810 años, que es el cumplimiento de la profecía. 1844 nos da el cumplimiento de esta profecía hermosa, donde Cristo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, a cumplir una obra intercesora por ti y por mí. Es por eso que esa profecía nos da el inicio para las demás. Y recuerda que en 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo a cuidar de ti, a interceder por ti. Dios te bendiga. Dios ha dado las profecías para dar esperanza a su pueblo, no solamente en el pasado, sino también en el presente. Una de esas profecías la encontramos registradas en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La profecía de las 70 semanas. Esta profecía es una de las profecías más hermosas de la Biblia, precedida por una de las oraciones más hermosas también registradas, y las más largas también. La profecía está fuertemente conectada con Daniel 8:14. La profecía de las 2300 tardes y mañanas. Durante todo el capítulo 8 de Daniel, al profeta se le presenta una visión. La palabra visión en hebreo, jasón, se decorre por todo el capítulo 8, pero al iniciar el capítulo 13, el profeta cambia la palabra y ya no utiliza jasón, sino maré, la misma palabra que se utiliza en Daniel 9:23, lo que establece una conexión lingüística que nos hace pensar que las dos profecías están conectadas. Otra de las conexiones lingüísticas que establecemos en el texto es por la palabra determinada, en hebreo, hatak. Traducido puede ser cortadas o determinadas, pero ¿de dónde han sido cortadas? Evidentemente han sido cortadas de las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Esto nos da el inicio de las profecías y de dónde deben ser cortadas. Según el versículo 25, sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar el muro en tiempos angustiosos. La profecía en el verso 25 nos dictamina dos cosas. La número 1, la orden para restaurar a Jerusalén como el inicio de la profecía. Esta orden fue dada por Artajerjes en el año 457. Existen muchos decretos, pero este decreto cumple con la única especificación bíblica dada: restaurar completamente a Jerusalén en tiempos angustiosos,
profecía que se cumplió en Esdras capítulo 7, identificada en el año 457. El versículo 25 divide la profecía en tres periodos. El primero, el inicio, en el 457. Hay 7 semanas se le suman, hasta el 408, cuando el muro de Jerusalén es edificado. Desde el 408 se le suman 62 semanas, como lo indica la profecía. Esto nos lleva hasta el año 27 con el ungido de Jehová. Allí el Señor Jesús es bautizado. La última semana es una semana esplendorosa, se divide en dos. El año 31, según la profecía, el Cordero de Dios debería morir. Como es la mitad, debe subársele el último tiempo. Esto nos lleva hasta el año 34, cuando el mártir Esteban fue muerto. La profecía de las 70 semanas es una profecía grandiosa y nos demuestra que las profecías bíblicas se cumplen tal cual. Esto nos da esperanza, no solamente para ellos en el pasado, sino para nosotros en el presente. Todas las profecías deberán cumplirse hasta finalizar con la más grandiosa, la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el contexto escatológico de Daniel encontramos una profecía bien interesante. Libro de Daniel capítulo 12 y versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es una profecía esplendorosa que hay que estudiarla, hay que comprenderla y hay que aplicarla a nuestra vida. Esta profecía está interrelacionada directamente con una bienaventuranza bien interesante que se presenta en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 7. Y también Cristo expresó una bienaventuranza acerca de los que sufren en el capítulo 5 del libro de Mateo, el versículo 11. Estas profecías están interrelacionadas porque el cuerno pequeño, el papado, está atacando a la verdad del pueblo de Dios. Es interesante que la profecía marca su inicio en el versículo 6 del capítulo 12 de Daniel, diciendo de la siguiente manera: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Este varón vestido de lino es Cristo Jesús, expresado como vestido de lino, o sea, en el día de la expiación, en el momento en que él iba a juzgar a su pueblo. Y sigue diciendo: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Esta palabrita es Admatai. Admatai es muy interesante porque presenta una expectativa de juicio, una expectativa en la cual se espera el juicio escatológico divino. Esta expresión nos indica que la resolución que se va a dar más adelante, o sea, la respuesta que se le va a dar es propiamente el juicio investigador, los contextos históricos del juicio investigador. Y entonces el ángel comienza a expresar los 1260 días, los tiempos y la mitad de un tiempo, los 1290 días. Comienza a expresar todos estos periodos históricos. Recordemos, los 1260 días los hemos interpretado desde el año 538 hasta el año 1798. Los 1290 días del 508 al 1798, y propiamente nos encontramos en lo último con el periodo más importante. Desde mi perspectiva, este periodo, que contiene una bienaventuranza en el versículo 12, expresa la expectativa de juicio como una dicha, una felicidad. Y el versículo 12 presenta la palabra bienaventurado. Esa palabra bienaventurado es hacer. Y hacer, esta palabra hacer, identifica la dicha eterna de los redimidos. Y entonces en este contexto expresa la dicha que tiene que tener el pueblo de Dios para presentar propiamente el juicio, para entregarse con el juicio. Y es interesante porque esta profecía está interconectada con el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 13. Dice de la siguiente manera: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Apocalipsis 14 está interconectada con Apocalipsis 14 y el mensaje de los 3 ángeles como tal, en la cual se expresa el cumplimiento de los 1335 días. Hay un periodo de dicha, de felicidad, de gozo. Y aquí dice: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El día de la expiación, el momento en el cual
Dios va a entregar a juicio a su pueblo. Ha llegado, 1844. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Los 1290 días los encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 11, y dice de la siguiente manera: desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Estos periodos abarcan enfáticamente el mismo tiempo de los 1260 días, solamente que su inicio no está marcado en el 538, sino 30 años antes, en el año 508. Algunos acontecimientos importantes del año 508 tienen que ver con la conversión de Clodoveo al cristianismo, la victoria de los godos y el paso del establecimiento de la supremacía de la Iglesia Católica en el occidente. Entonces llegamos a la conclusión de que los 1290 días finalizan el mismo año de los 1260, y algunos acontecimientos de persecución, algunos acontecimientos donde la Iglesia Católica tiene el poder y el dominio son relacionados en estos dos periodos. 1260 días se relaciona con los 1290. El pueblo de Dios ha sido perseguido a través de la historia. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar cuando fue cautivo en Egipto. Otro ejemplo de ello es que lo podemos ver en el tiempo del reinado de babilónico. Y hemos querido estudiar una profecía que se encuentra en Daniel capítulo 7, versículo 25, donde podemos observar nuevamente que hay una profecía acerca del pueblo de Dios perseguido. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y empezará a cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo y tiempos y medio tiempo. El periodo que se demuestra en Daniel capítulo 7, versículo 25, dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y la mitad de un tiempo. Podemos observar que es un momento profético. La Biblia nos aclara con un paralelo que podemos encontrar en el mismo libro de Daniel, capítulo 4, versículos 16 y 23 y 25, donde podemos observar que el rey Nabucodonosor pasó 7 tiempos en su locura. Pero también la Biblia dice que estos 7 tiempos fueron años según el calendario babilónico. Podemos observar que los tiempos señalados en el capítulo 4 de Daniel son años literales, según el calendario babilónico. También nos dice Apocalipsis, ya haciendo una interpolación con Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 6 y 14, nos habla del mismo periodo, enfatizando 1260 días, y el versículo 14, tiempos, tiempos y medio tiempo. Podemos entender que tanto Daniel como Apocalipsis están enfatizando el mismo periodo de tiempo de persecución para la iglesia. Ahora, ya con base de esto, debemos interpretar o colocar como regla algo muy específico, que es la interpretación de los días o años proféticos. Para poder interpretar la profecía que hemos mencionado, debemos aplicar una regla profética para los años o los días mencionados en la profecía. Números capítulo 14, versículo 34 nos dice que los años o los días en profecía se deben interpretar como años. Y Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6 de igual modo nos dice lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos saber de dónde va, a dónde va este periodo? La historia nos dice que en el año 538 Justiniano, un emperador romano, le da o le accede al poder político o al poder religioso del papado un dominio político, donde podemos agarrar o concluir de que en el año 538 se le da este dominio a este hombre. Para seguir aclarando, es desde ese momento donde empieza la persecución de la era cristiana.
Podemos investigarlo en cualquier enciclopedia, inclusive por medios de internet. Este inicio profético inicia, como ya lo dijimos, en el año 538 y culmina en el año 1798, en el momento que el general Napoleón, en manos de su general Berthier, ayuda o va y captura al Papa Pío VI en Roma. De igual modo, en ese momento es capturado el Papa y se acaban los años proféticos de los 1260 años. Ahora podemos deducir que la iglesia ha sido perseguida por mucho tiempo y en esta llamada Santa Inquisición fueron castigados, fueron muertos, fueron colocados en hogueras donde sufrieron. La pregunta es, ¿podrás entender esta profecía?